¡Mis niños se mueren! 2 niños brutalmente asesinados. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Es una psicópata. Y busca la verdad desde el corredor de la muerte. Las pruebas son circunstanciales. ¿Podrá una nueva investigación? Estás aquí sentada mintiéndonos. ¿Revelar la verdad? Alguien entró en mi casa y asesinó a mis niños. Llamada de socorro. ¿Qué sucede? Acaban de acuchillarnos. Son las 2:30 de la madrugada del 6 de junio de 1996 en Rowlett, un barrio a las afueras de Dallas. Han entrado en mi casa mientras dormíamos y han atacado a mis niños y a mí con un cuchillo. Los servicios de urgencias reciben una llamada. ¡Oh, Dios mío, se están muriendo! La policía se encuentra a Devon, de 6 años, y a su hermano Damon, de 5, asesinados a cuchilladas en el suelo del comedor. Su madre, Darlie, de 26 años, está viva, pero sangra abundantemente por las numerosas heridas y un corte en la garganta. Su marido, Darin, está ileso, pero en estado de shock. El tercer hijo de la pareja, Drake, de tan solo 7 meses, también está a salvo, en su cuna de la primera planta. Darlie ingresa en el hospital, donde a pesar de haber perdido tanta sangre, los médicos consiguen salvarle la vida. Con aquel horrendo asesinato entre manos y la comunidad conmocionada, los detectives buscan desesperadamente al asesino. 11 días más tarde, la policía anuncia que Darlie ha sido detenida, acusada del despiadado asesinato de sus propios hijos. En el juicio, y tras un solo día de deliberaciones, el jurado la declara culpable y es condenada a muerte. Durante más de 10 años, Darlie mantiene que es inocente y afirma que tanto ella como sus hijos fueron atacados y que el verdadero asesino sigue suelto. Me llamo Jerry Pallas. Soy detective privado y policía retirado del Departamento de Policía de Nueva York. Esta es la transcripción del fragmento borrado. Court TV me ha pedido a mí y a Reggie Britt, ex detective de homicidios de Nueva York, que investiguemos el caso. Este testimonio no tiene vuelta de hoja. El caso conmocionó y se convirtió en un circo mediático. Todo el mundo se planteaba cómo era posible que una madre le hiciera eso a sus propios hijos. La hora de la muerte fue entre la 1:30 y las 2 de la mañana. Hay que tener en cuenta lo que supuestamente hizo en este lapso de tiempo. Antes de viajar a Dallas, estudiamos todas las transcripciones, los expedientes y toda la documentación en nuestra oficina. Pero el éxito de una investigación no depende de documentos ni expedientes. La verdad no está en los archivos. Está en los ojos de las personas que saben qué ocurrió realmente. Eso del corredor de la muerte se lo toman muy en serio en Texas. Y que lo digas. No es un buen lugar para cometer un asesinato, porque acabas en el otro barrio, eso seguro. En el momento en que se cometieron los asesinatos, el marido de Darlie, Darin, estaba en la planta de arriba durmiendo, junto a la cuna de su tercer hijo. Darin dijo a los investigadores que cuando oyó gritar a su mujer, saltó de la cama y bajó corriendo, creyendo que había entrado un atracador. Pero desde entonces ha sido un personaje controvertido. Algunos dicen que estuvo involucrado. ¿Podemos volver atrás? ¿Hasta aquella noche? Estábamos todos abajo viendo la tele y Darlie había hecho unas palomitas y todo eso. Y los niños subieron a buscar sus mantas y sus almohadas y se tumbaron en el suelo. Yo y Darlie estuvimos hablando de varias cosas. Entonces subí a acostarme. Supongo que serían las 11, más o menos, después del telediario. Me metí en la cama y me quedé dormido. Y de repente oí un ruido de cristales rotos, pero como si viniera de lejos, y luego oí a Darlie que gritaba, «Darin, Darin», como si estuviera completamente fuera de sí. ¿Le llamaba? Sí, fue como una sacudida. Entonces salté de la cama, bajé corriendo y empecé a gritarle, «¿Qué demonios ha pasado?». Ella agarró el teléfono, no paraba de ir de un lado para otro. Yo intenté reanimar a Devon, pero en cuanto le soplaba en la boca, el aire le salía por el pecho. Virgen Santísima. Dios del cielo. No sabía qué hacer, ¿saben? Se te va completamente la cabeza. Intentas, puedes pensar racionalmente lo que acaba de ocurrir, pero lo único que puedes hacer es quedarte sentado en la acera contemplando cómo se derrumba toda tu vida. Pero Rowlett es un pueblo pequeño, ¿verdad? Sí,
donde nunca pasan cosas así. Un desconocido entró en mi casa. Entró un desconocido. Asesinó a mis hijos, casi mata a mi mujer. Si Darlie hubiera muerto, ahora estaría yo en el corredor de la muerte. ¿Usted cree? Con este departamento de policía, seguro. Porque la verdad no tiene nada que ver con eso. Alguien tenía que cargar con la culpa. ¿Le interrogó la policía como sospechoso? ¿Cree que le consideraron un posible culpable? Creo que fui tan estúpido que ni siquiera se me ocurrió que les pareciera posible. ¿Cómo se sintió cuando detuvieron a su mujer? Deshecho, conmocionado y quería demostrar que se equivocaban. Dijo que no se dio cuenta de que su mujer estaba malherida hasta que volvió a entrar en casa. Cierto. ¿Y es verdad? Sí. ¿Y qué le dijo? ¿Se acuerda? Le hice una promesa. Mientras le ayudaba a meterla en la ambulancia, le prometí que descubriría quién lo había hecho. ¿Se lo pidió ella? Sí. ¿Qué le dijo? No creía sobrevivir. ¿De veras? Y yo tampoco. ¿Qué le dijo? ¿Qué le hizo prometer? ¿Cómo se lo pidió? ¿Recuerda sus palabras? Dijo, quiero que descubras quién lo ha hecho y que pague por ello. Le he estado observando. Le he mirado a los ojos y me he dado cuenta de que todavía está muy enamorado de su mujer. Sí. Y cuando ha hablado de los niños, está sufriendo. En el juicio, el abogado defensor de Darlie basó su defensa en las pruebas encontradas en la casa, que indicaban que se había tratado de un atraco. Pero el jurado no se lo creyó. Creo que todavía le queda una apelación sobre lo del ADN. ¿Sobre qué? ¿Se encontró el ADN de un desconocido? Sí. Trabajaron por eliminación y apareció un hombre desconocido que no han podido identificar. Ahora los abogados de Darlie afirman que la policía pasó por alto evidencias forenses de importancia crucial, como una huella ensangrentada con ADN masculino desconocido. Steve Cooper es el nuevo abogado de Darlie. La teoría de la acusación era que Darlie había asesinado a sus hijos y luego lo había montado todo para que pareciera un atraco y se había herido a sí misma. Pero nosotros tenemos pruebas que indican que habría entrado un desconocido en la casa. Tenemos, por ejemplo, esta huella ensangrentada, que demuestra que aquella noche hubo alguien ajeno a la familia. O sea que son nuevas pruebas, ¿verdad? Exacto. ¿Y no se tuvo en cuenta en el juicio? No, los avances en las pruebas del ADN son increíbles. Pero entonces, si Darlie no lo hizo, ¿quién fue? Creo que es bastante probable que se tratara de un intento de atraco y que aquella persona no esperara encontrarse con una mujer adulta y 2 niños en la sala de estar a las 3 de la mañana. O sea que fue un atraco que salió mal. Eso creo. Creo que es lo más probable. El argumento de la acusación fue puramente circunstancial, basado en la personalidad de los involucrados. Querían demostrar que a ella le molestaban esos niños, que era la típica rubia tetona, una fulana cualquiera de un suburbio de Dallas, que quería librarse de esos niños tan molestos. ¿Tiene esperanzas de que los tribunales le den la razón? Estamos en el estado de Texas, donde nos gusta ejecutar a la gente. La mayor parte de condenas a muerte las emiten nuestros tribunales. Si se estudian todas las pruebas, aparece una huella dactilar que no pertenece a nadie conocido. Exacto. Entonces los supuestos intrusos podían querer cometer un atraco. Sí, Un atraco que se torció por completo. todo es circunstancial. Ella no tenía ningún motivo. ¿Cuántas probabilidades hay de que no haya sido ella? Hasta el momento, y hemos descubierto no pintaba muy bien. Ningún motivo. Pruebas del ADN anticuadas. Y nuevas pruebas que, de ser ciertas, señalaban la presencia de un intruso desconocido. Cuando llevábamos 3 semanas investigando, habíamos dedicado ya más tiempo a este caso que los encargados de la investigación inicial. Y dudábamos seriamente de que Darlie fuera culpable. Hola, soy Jerry Palas de Court TV. Si pudiera, por favor, devolverme la llamada. Intentamos entrar en contacto con los detectives que habían estado involucrados con el caso. Queríamos saber qué tenían que decir sobre las nuevas pruebas del ADN que señalaban la presencia de un hombre, el posible culpable. Neighbors es su línea directa. Pero de momento no teníamos mucho éxito. Debe ser un pequeño apartamento. Cuando los investigadores llegaron al lugar de los hechos, se encontraron a Darlie sangrando de múltiples heridas de arma blanca en los brazos y la garganta, y gritando histéricamente que alguien había entrado en su casa y matado a sus 2 hijos. Registraron la casa, pero no faltaba nada. Lo que sí encontró la policía fue el arma del crimen, un cuchillo de cocina de los Routier. Luego algo intrigante.
En un callejón a una distancia de un campo de fútbol apareció un calcetín del marido, manchado de sangre, que resultó pertenecer a sus 2 hijos asesinados. A lo largo de nuestra carrera, Reggie y yo nos habíamos topado con pruebas muy raras. Pero esta nos dejó pasmados. No tenía ningún sentido. ¿Puede entonces tratarse de un intruso? Sí, pudo haber sido un intruso. Lo único que no me gusta, en cuanto a la teoría del intruso, es eso. Alguien entra en la casa para cometer un atraco, mata a 2 niños, casi mata a su madre y se marcha. Y a unos 70 metros de allí, en un callejón, Aparece un calcetín. aparece un calcetín manchado de sangre que pertenece al marido. En el juicio, la acusación se propuso demostrar que Darlie había asesinado a sus 2 hijos, desordenado el comedor para que pareciera un atraco, había mojado el calcetín en la sangre de sus hijos y dejado en un callejón, que luego había regresado a su casa, se había herido en el brazo y en la garganta y había llamado al 911. Aquí es donde se encontró el calcetín. Esto es una vista general de la casa, como puedes ver. Aquí está la casa. A 3 o 4 casas del callejón. Sí, eso, unas 4 casas más abajo. Aquí es donde se encontró el calcetín, manchado con la sangre de Devon y Damon. Y este es el calcetín de Darin. Qué casas tan bonitas, mira eso. Madre mía. Debe ser esta de aquí. Es a la izquierda. Las luces están encendidas. Es justo aquí. Sí. El calcetín apareció en este callejón. Es una zona acomodada. Hay alarmas, luces, detectores de movimientos y cosas así. Luces que se encienden y se apagan. ¿Sabes, Reggie? Lo que más me intriga es ¿por qué aparece este calcetín? ¿Por qué lo han dejado aquí tirado? ¿Y por dónde huyes desde aquí si no eres de este barrio? El camino no tiene salida. Es que no encaja. Es el otro lado. Escaparon por la parte de atrás. No tiene sentido que este calcetín apareciera en este callejón. Cualquier delincuente te lo dirá. Siempre buscan un camino de escape rápido. No quieren verse acorralados. Y si hubieran salido por aquí, se habrían visto acorralados. Justo al lado de la arteria carótida. Dudley Routier no tenía antecedentes. De hecho, hasta aquel momento no había tenido contacto alguno con la policía, aparte de ver ley y orden en la tele. ¿Era el tipo de persona capaz de matar a sus propios hijos y cortarse luego la garganta? ¿Qué sucede? La llamada a los servicios de urgencias hubiera podido ser un elemento crucial en la defensa de Darlie. Dios mío, mis niños se mueren. ¿Qué ha pasado? Mis niños están muertos. Cuando escuchas la grabación, la llamada suena bastante auténtica. Quiero decir, se nota que aquella mujer está desesperada. Se nota que está desbordada por sus emociones. Toby Shook, que se encargó de la acusación, no creyó que fuera una llamada auténtica. Dijo que actuaba, que era una mujer que recurrió a medidas desesperadas para conseguir lo que quería. Lo primero que me llamó la atención de los investigadores es que se trataba de un barrio con un índice de delincuencia muy bajo, donde no se cometían crímenes violentos y en este caso era obvio que el objeto del ataque eran los 2 niños. Las heridas de arma blanca que les habían atravesado el cuerpo eran devastadoras. Darlie tenía una herida superficial en el cuello y otra en el brazo. 2 días después de que le dieran el alta del hospital vino a comisaría. Esos serían unos 4 días después del crimen y se presentó con grandes magulladuras en los brazos. ¿Cuántos días después? 2 días después de que le dieran el alta en el hospital, creo que se había dado cuenta de que la policía no se tragaba su historia. Les enseñamos aquellas magulladuras a las enfermeras que la atendieron y a los médicos, y todos dijeron que no presentaba ninguna de aquellas marcas mientras estuvo ingresada. En mi opinión, si realmente había entrado alguien que quisiera matar a Darlie y le había pegado con tanta fuerza como para crearle aquellas magulladuras, ¿cómo era posible que no le hubiera dado en la cara? Que no presentara golpes en la nariz ni en la boca. Ella podría identificarle más tarde. Entonces, ¿cómo es posible que le perdonara la vida? Pero claro, Darlie se quedó amnésica. O sea que fue el asesino más afortunado del mundo. Estoy de acuerdo con usted. Si alguien entra en la casa y mata a 2 niños, ¿por qué no acabó con ella? Exacto. Es que no parece lógico. Ningún desconocido entraría así en la casa. En primer lugar, es una zona con un índice de criminalidad muy bajo. Aquí no se producen ese tipo de crímenes. En segundo lugar, si quieres cometer un crimen de esta clase, o incluso un simple atraco, necesitas que sea un lugar de fácil acceso, no tener que atravesar todo el barrio para poder entrar o salir. Tenemos el caso de Andrea Yates. Fue en Texas, ¿verdad? Sí. Ahogó a sus hijos. Dijeron que fue una especie de depresión posparto. ¿Pensaron que podía tratarse de algo parecido? No fue un brote psicótico. No hay indicio alguno de que sufriera esta enfermedad. Andrea Yates sí tenía un largo historial psicológico. Oía voces. Darlie, en cambio, lo intentaba ocultar. Ya sé que no es médico, pero ¿cómo resumiría su comportamiento? ¿Cómo la describiría como persona? Es una psicópata.
Ese moratón es increíble. ¿Cómo sujetas a alguien No sé. para causarle un moratón así? Parece que un camión le hubiera pasado por encima. Si aquel tipo la sujetaba, ella tuvo que debatirse para crear unos moratones como esos. Porque bajan desde aquí hasta la muñeca. Solo tenemos pruebas circunstanciales. No hay ninguna declaración de ningún testigo. Pero sus pruebas y su forma de expresar no pintan nada bien para Darlie. Una amiga íntima declaró que Darlie se había sentido deprimida tras el nacimiento de su tercer hijo y que incluso había amenazado con suicidarse. Y otras varias personas nos dijeron que Darlie y Darin habían tenido problemas, que discutían por problemas de dinero. La necesidad de guardar las apariencias estaba destrozando el matrimonio. Es que hay muchas pruebas. Es que no me trago lo del calcetín ensangrentado a 70 metros de distancia, en un callejón. No me creo lo de un intruso. Si eran atracadores, ¿qué hicieron? 1 o 2, es igual, entran y matan a 2 niños así sin más, y a ella le pegan un corte. ¿Cómo es posible que no la mataran a ella? Al cabo de 5 semanas de investigación, Reggie y yo habíamos cambiado por completo nuestra opinión sobre Darlie, y empezamos a pensar cada vez más que estaba donde tenía que estar, entre rejas. Pero pronto nos topamos con ciertas pruebas que le darían por completo la vuelta a todo lo que sabíamos sobre este caso. Alguien entró en mi casa y asesinó a mis hijos y casi a mí. No, tú los mataste. Mire esa mirada vacía. Llegados a este punto de la investigación, sabíamos muchas cosas sobre Darlie Routier. Sabíamos que, en la época en que se cometió el crimen, ella y su marido Darin discutían a menudo por problemas de dinero. ¿Había sido la madre, Darlie? Aunque presentara ciertas heridas muy cerca de la arteria carótida. Al parecer, el cuchillo había pasado tan solo unos milímetros. Pocos días después de su muerte, se enterró a Damon, de 5 años, y Devon, de 6. Devon y Damon, sí. Devon y Damon. Niños pequeños. Cementerio. La última morada de esos niños tan pequeños. Sí, Devon y Damon. Caray. Uno de los crímenes más despiadados de Texas. De nuestros tiempos. En todo el país, probablemente. 8 días antes de su cumpleaños. A los pocos días del entierro, una emisora local emitió las imágenes de Darlie junto a la tumba. La acusación utilizó aquellas imágenes como la prueba de que Darlie era un monstruo siniestro, descontrolado y sin contacto con la realidad. Sin embargo, la madre y la hermana de Darlie dijeron que las imágenes habían sido sacadas completamente de contexto. Nos reunimos con ellas en su casa de Plano, Texas, a 2 pueblos de distancia del lugar donde se cometieron los crímenes. Lo que más impresionó fue el aerosol de colores. ¿Fue de usted la idea del aerosol? Sí, por supuesto. ¿Fue usted quien lo compró y lo llevó allí? Sí. Cuéntenos cómo fue. Es que fue una tontería, en realidad. Devon estaba a punto de cumplir los 7 años y habíamos preparado una fiesta de cumpleaños. Estaba tan emocionado con su cumple y entonces pasó esto. Sus amigos ya le habían comprado regalos y tuvimos que explicarle a los niños del barrio y a sus amigos que alguien había entrado y les había matado. ¿Cómo explicas eso a un niño pequeño? Los niños pequeños no entienden el proceso del duelo como los adultos. No entienden la muerte y esas cosas horribles que pasan. O sea que aquel día también había niños junto a la tumba. Oh, sí. Primero estuvimos rezando. Teníamos previsto un servicio religioso para rezar y luego decidimos estar allí junto a la tumba aquella tarde para que pudieran venir todos los niños. Y como por supuesto no íbamos a celebrar la fiesta de cumpleaños, era una forma de reunirnos todos, estar juntos y consolarnos. No era una celebración de su muerte, oh, qué bien, están muertos. Era su cumpleaños, ¿sabe? Pero eso fue en lo que se fijó la gente. Tanta gente lo vio y muchos dijeron que aquello estaba mal, que estaba totalmente fuera de lugar. Es que fue tan absurdo. Estaban allí sentados visionando la cinta una y otra vez. ¿Quién hacía El eso? jurado. El jurado. Solo vieron la parte del aerosol. ¿Se siente culpable? No me dejaron prestar declaración. Nadie volvió a preguntar nada sobre el tema. Parece mentira. Darlie está en el corredor de la muerte por culpa de un aerosol de fiesta, una rápida acusación y mala práctica policial. Era una chica maravillosa, lo era. Nos sentimos muy solas sin ella. Anda con una gran sensación de culpabilidad encima de haber metido a su hermana en el corredor de la muerte por el aerosol. Significó mucho para los miembros del jurado que vieron la cinta muchas veces antes de condenar a Darlie. Pero si su hermano hubiera podido explicar lo sucedido, lo hubieran visto todo distinto.
Aquel mismo día nos encontramos con Tom Hollinshead, un agente de la DEA retirado. Impresionado por lo ocurrido en el juicio. Había pasado los últimos años estudiando el caso por su cuenta. Admitió que los 20 segundos en los que se veía una mujer lanzando aerosol fue el golpe final que condenó a Darlie. El abogado defensor estaba contrainterrogando al jefe de la investigación. Solo estaba la mitad y el juez le aconsejó que se amparara en la quinta enmienda. ¿De qué investigador se trataba? Era Jimmy Patterson. Patterson había montado un sistema de escuchas alrededor de la tumba, esperando poder grabar alguna confesión. Si fuese miembro de un jurado y un agente de policía se acoge a la quinta enmienda, perdería su credibilidad. Yo jamás lo he hecho. He testificado en centenares de juicios por homicidio y nunca me he acogido a la quinta enmienda. Al hacerlo, te estás incriminando a ti mismo y eres un agente de policía el que dirige la investigación en este caso. Es impensable que el juez permita que siga adelante un juicio cuando no se puede contrainterrogar al investigador jefe porque se ha acogido a la quinta enmienda. Es increíble. Pero que conste que no teníamos ni una sola prueba directa, ni una sola prueba creíble para que tuviera que pasar 10 años en el corredor de la muerte o terminar ejecutada sin apelación. Eso no se puede hacer sin una orden judicial. No puedes grabar las conversaciones de alguien, ni grabarlo en vídeo, ni en audio. Eso es algo bien sabido de la policía, lo sabes muy bien. Creo que deberían haber desestimado la causa a partir del momento en que el investigador pide acogerse a la quinta enmienda. Si todo eso es cierto, creo que es un escándalo. A mí me parece que quizá Darlie no es la persona que debiera estar en la cárcel. En un caso así, en el que todas las pruebas son circunstanciales, lo que habría que hacer es revisarlo todo a fondo, sea lo que sea. Pruebas de ADN, sangre, huellas dactilares, hay que verlo todo, probarlo todo, porque así por lo menos podríamos decir que hemos hecho todo lo que nos pedía la defensa. Lo hemos comprobado todo. Tenían la huella desconocida y creían poder sacar el ADN del calcetín. Creo que es por eso que deberían acotar todos los caminos. Porque imagínate, cuando ejecutas a alguien, ya no hay vuelta atrás, se acabó todo. Voy a llamar al lugarteniente David Neighbors. Intentamos seguir de cerca el trabajo policial. Hola, al habla Jerry Palas de Core TV. Por favor, llámame si puede. División de Investigación Criminal de la Policía de Rowlett. Hola, soy Jerry Palas de Core TV. ¿Está el agente Patterson? Departamento de Policía de Rowlett. Soy Jerry Palas de Core TV. Quisiera dejar un mensaje para James Patterson. Una nueva sensación de urgencia empezó a rodear nuestra investigación. Reggie y yo estábamos cada vez más convencidos de que quizá estuviera en el corredor de la muerte una mujer inocente, y se agotaba el plazo. Se trata de estos dos niños. Ellos son las verdaderas víctimas. Sus vidas cegadas tan pronto. Reggie, ¿qué significaría que Darlie es inocente? Que no han metido en la cárcel al verdadero culpable. Y que el verdadero culpable sigue suelto. Eso es lo más terrible, que ese monstruo ande suelto. Yo cerraría bien todas las puertas. Al día siguiente nos cayó encima una verdadera bomba. Una historia sobre Darin, el marido de Darlie, que nos llegó de forma totalmente inesperada. Al día siguiente nos reunimos con Skip Hollandsworth, un periodista local que había cubierto el caso de Darlie desde el principio. Afirmó tener información sobre Darin, el marido de Darlie, que permitiría conocer la verdad sobre el caso. Si Darlie, la víctima, dice, mi marido Darin no tuvo nada que ver con eso, y tanto las pruebas como la acusación están de acuerdo con ella, ¿por qué motivo irían detrás de Darin? ¿Por qué irían detrás de Darin? ¿Sí? Conocí a ese abogado defensor que se encargaba de las apelaciones llamado Stephen Cooper. Me dijo que el suegro de Darin, Bob Key, había recordado que Darin había ido a verle semanas antes del asesinato y le había dicho, estoy arruinado. Necesito que alguien entre en mi casa, me lo robe todo, los muebles, las joyas, todos los objetos de valor, y lo esconda todo en un trastero de alquiler. Así reclamaré el seguro, conseguiré el dinero del seguro y podré levantar cabeza. Luego recuperaré todo lo que tenía guardado. Y yo le dije, ¿es cierto eso? Y Cooper me respondió, vaya a preguntárselo a Darin. Vaya a preguntar, Darin. De manera que cité a Darin en un restaurante y le dije, ¿contrató usted a alguien para que entrara a robar en su casa? Y se produjo un largo silencio. Luego dijo, ¿piensa publicarlo? Le contesté que sí. Y él me dijo, vale. Quise hacerlo, y yo le pregunté, ¿entonces contrató a alguien? No, no contraté a nadie, pero sí hice correr la voz. De ser cierta esta historia lo cambia todo porque proporciona un buen móvil, da respuesta a una pregunta que nos ha obsesionado a todos.
¿Por qué entraría alguien en un hogar bien iluminado en medio de la noche, en el callejón sin salida de un barrio residencial? ¿Por qué entró simplemente para matar a cuchilladas a 2 niños pequeños y rebanar el cuello de su madre y herirla en el brazo antes de volver a marcharse? ¿Y usted dio crédito a la historia? ¿Le pareció verdad? Darin no era intachable. Había pruebas de que había intentado conseguir que alguien le robara el Jaguar y lo vendiera por piezas cuando tuvo problemas de dinero en 1996. Y también quedaba pendiente la cuestión de lo que hizo Darin tras descubrir que sus hijos habían muerto apuñalados. La acusación nunca se preocupó de este misterio durante el juicio porque para ellos todo se centraba en la culpabilidad de Darlie. ¿Qué más le preguntaste? ¿Te estás inventando esta historia para darle un poco de cancha a Darlie? ¿Para que quizás así el Tribunal de Apelación le conceda un nuevo juicio? ¿Y qué contestó? Dijo que no. Y yo le dije entonces, ¿te das cuenta de que esta historia, si fuera cierta, podría ponerte en el punto de mira de la Fiscalía? Tras un silencio me dijo, quiero decirle la verdad, pero tampoco quiero hacer nada que pueda ponerme en la misma situación que Darlie. Cabía la posibilidad de que aquello fuera cierto. Quizá había orquestado un falso atraco en su casa y corrió la voz. Ese tipo quiere que alguien atraque su casa, y entonces alguien lo hace. Entran en la casa y... de repente, todo se les va de las manos y acaban matando a los 2 niños e intentando matar a Darlie. Eso nos lleva de nuevo a si es inocente o culpable, o quién cometió este homicidio. Existen dudas razonables sobre todas estas posibilidades. Que Darlie lo hiciera ella sola, que lo hiciera con la colaboración de su marido, o que fuera él quien había organizado todo aquello para que pareciera un atraco que salió terriblemente mal y donde los 2 niños terminaron muriendo. El calcetín manchado de sangre no era la única prueba que vinculaba potencialmente a Darin con el crimen. Un recurso interpuesto poco después de la condena de Darlie presentaba una serie de hechos que abogaban por la anulación del veredicto. En primer lugar, un cabello en el arma homicida, idéntico al pelo de Darin. En segundo lugar, mientras Darlie había sufrido múltiples heridas de arma blanca, Darin estaba ileso. En tercer lugar, Darin tenía un poderoso motivo para matar a Darlie. Su negocio hacía aguas y estaba endeudado hasta las cejas, mientras que Darlie tenía un seguro de vida de $250,000. También nos enteramos de que el abogado defensor de Darlie había representado a Darin en otro asunto y no pudo arguir que Darin podía estar involucrado en los asesinatos. No entiendo que el juez permitiera algo así. Ya. Es muy extraño y no me gusta. No, a mí no me gustaría si se tratara de mi abogado. Querría que fuera detrás de cualquiera que pudiese ser culpable. Es un crimen horrible, son 2 niños asesinados. Pero ¿cómo pudo marcharse sin dejar ni rastro de sangre? ¿Cómo lo hizo? ¿Se marchó volando? Tras casi 6 semanas investigando el caso de Darlie, veíamos por fin la luz al final del túnel. Acabábamos de recibir la noticia de que habían accedido a nuestra petición para entrevistarnos con Darlie. Reggie y yo estábamos ansiosos por oír lo que Darlie tenía que decir. Pero antes debíamos ocuparnos de un mecánico local llamado Barry Fife, a quien supuestamente Darin le había pedido a principios de los 90 que le ayudara a estafar al seguro. Si Barry está involucrado en esta conspiración para atracar la casa de los Roudier, sería algo muy gordo. Y Darin no quería verse involucrado directamente porque sabía que en este caso terminaría ocupando el lugar de Darlie. En todas partes hay tipos como ese. Siempre hay alguien que los conoce. Sí. Tras preguntar un poco, fue bastante fácil encontrar a Fife. Todo el mundo le conocía, o conocía a alguien que le conocía. ¿Eres Barry Fife? ¿Podemos preguntarte algo? Sí. Queríamos hablar contigo sobre el caso de Darlie. ¿Te acuerdas de ese asunto? Bueno, eran mis vecinos. Al parecer se ha dicho que Darin y tú... que Darin quería organizar un falso atraco a su propia casa. ¿Te acuerdas de eso? Él no me habló del tema. ¿Crees que Darlie es culpable? ¿Sabes qué tipo de persona es? Creo que lo hizo todo él. ¿De veras? ¿Crees que fue él? Lo hizo Darin. Se le fue la olla. ¿Crees que se le fue la olla? Sí. Y cuando fui a verle, lo primero que me dijo fue... Ha sido una noche muy dura. ¿Lo calificó de una noche muy dura? ¿Y ya está? ¿Nada más? ¿No dijo nada de los niños ni nada? Creo que lo hizo él. Y luego corrió arriba a su cuarto para hacer que estaba durmiendo. ¿Pero por qué no mató a Darlie? Creo que lo intentó, pero ella sobrevivió. Eso creo. Cree que Darin es quien mató a sus hijos y degolló a su mujer.
Pero ha negado lo del coche robado. Negó que Darin hubiera ido a verle por lo del Jaguar. Fife nos dijo que en su opinión a Darin se le había ido la olla debido a su situación económica y que había matado a sus 2 hijos ciego de rabia. Otra cosa que debemos averiguar acerca de Darin es el tipo de relación que tiene con Barry Fife. ¿Qué hay de ello? Algo de lo que no nos ha contado es verdad y en ese caso, ¿qué parte de su historia? Creo que en estos momentos ya sabe también que se baraja su nombre. Claro que lo sabe. Es que podría estar involucrado de alguna forma. Ahora la información empieza a llegarnos a espuertas. Y descubrimos que en 1998, Darin había sido sometido al detector de mentiras. Y según la policía, no la había superado. Le habían dado tanta importancia a lo de la prueba del polígrafo. Pero era una situación de confrontación total. Y en este tipo de situaciones, con la persona que está sometiéndose a la prueba, no se puede obtener un resultado fiable. No. Según la versión de Darin, los resultados del detector de mentiras habían fallado porque la policía no había hecho bien el test. Sin embargo, nosotros estudiamos el vídeo de la prueba. ¿Fue usted quien apuñaló a Darlie el 6 de junio de 1996? No. ¿Amenazó a alguien con un arma? No. Jerry, mi experiencia con las pruebas del polígrafo, como observador y tomando parte en ellas, es que la gente lo hizo perfectamente bien. Sí, estoy de acuerdo. Nos han informado mal. Nos han dicho que se produjo una confrontación. Después de la prueba. Pero fue después de que fallara la prueba. Y el agente se lo dijo. Tú querías que muriera tu mujer. Habías orquestado un intento de asesinato. Todo era un asunto de dinero. Siempre ha sido por ese motivo. Falló estrepitosamente. Antes de eso, el tipo lo hizo perfectamente bien, en mi opinión. Este tipo suena como si estuviera imitándome. Así es como yo le hubiera hablado. Al ver esa prueba del polígrafo, es evidente que mentía. Y eso significa que sabe quién es el asesino. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Era Darin el responsable del asesinato de sus propios hijos? ¿Intentaba ayudar a Darlie? ¿O era simplemente otra víctima, acusada injustamente? Hay muchos elementos confusos que nadie ha aclarado. Exacto. Supuestamente los intrusos tenían el encargo de atracar la casa. Un atraco que salió realmente mal, porque Darin estaba allí. Ya había estafado al seguro, o por lo menos lo había intentado. Eso podía ser otro intento y salió mal, muy mal. O sea que tenemos varias cosas. Cuando trabajábamos en la policía de Nueva York, habíamos hecho ese tipo de cosas centenares de veces. Pero en esta investigación, nada era lo que parecía. A cada momento, en lugar de respuestas, nos topábamos con más preguntas. Preguntas que solo podía contestar la mismísima Darlie. Tengo casi 70 años de experiencia, de escuchar a todo tipo de majaras, cerdos, cabrones que pudiera haber en este mundo. ¿Y tú crees que puedes decirnos eso? Tras descubrir ciertos indicios de la posible vinculación de Darin con el crimen, había llegado el momento de vernos las caras con Darlie. Varias personas que habían hablado con ella anteriormente nos advirtieron de que siempre solía repetir su versión una y otra vez. Después de todo, llevaba más de 10 años haciéndolo. Deben estar ansiosos de cargarse a esa chica, porque llevan esperando desde 1996. Sí. Ya han pasado 10 años. Se le están terminando los recursos. Creo que la pena capital será probablemente ejecutada en los próximos años. Es su última oportunidad. En unos años todo habrá acabado. Sí. Las reglas de la cárcel en cuanto a las visitas eran muy estrictas. Solo tendríamos 40 minutos y tendríamos que hablar con ella a través de un cristal a prueba de balas. Darlie sabía que era una de sus últimas oportunidades para convencer a la gente de su inocencia. Si rechazan su último recurso, será probablemente ejecutada por una inyección letal. Déjame que te pregunte algo. ¿Te han hecho alguna vez la prueba del detector de mentiras? Sí. ¿Y cuál fue el resultado? No concluyente es el término que emplearon. ¿No concluyente? Sí. Tu marido Darin fue sometido al detector de mentiras. Sí. Y le hicieron ciertas preguntas. Sí, me enteré más tarde. En realidad, nosotros vimos la prueba del detector de mentiras y salió que mentía a ciertas preguntas. Dijo que era culpa de los encargados del polígrafo. Dijo que le habían tendido una trampa. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Sigues queriendo a tu marido? Todavía siento amor hacia él. Si pudieras salir de aquí hoy mismo, ¿irías a vivir con tu marido? No, no iría. ¿Por qué? Porque he descubierto cosas que no sabía de él. Por ejemplo, Bueno, he descubierto que Darin había hablado con alguien para montar un falso atraco. Una estafa al seguro. O como sea, que se llame eso. ¿Barry Fife? Sí, Barry Fife. ¿Y? Y hablaron de fingir que le habían robado el coche. Barry se llevó el coche. Yo me puse furiosa. O sea, ¿que quieres que nos creamos que alguien entró en la casa para cometer un atraco aquella noche?
Mira, he trabajado en cantidad de casos de este tipo. He estado en el departamento de policía durante 20 años. He visto cantidad de atracos, de atracadores nocturnos, sigilosos. Raras veces buscan armas. Ya tienen las suyas propias y ellos van al grano. Entonces entraron y mataron a 2 niños inocentes. Les mataron y después te dejaron a ti por muerta. ¿Es eso lo que quieres que creamos? Sí. Si no lo hiciste tú, ¿quién fue? ¿Estás intentando implicar a tu marido? No, no estoy tratando de implicarle para nada. Solo estoy explicando los hechos y la verdad. No, los hechos ya los conozco, pero suena como si quisieras implicar a tu marido. ¿A ti no te suena así? Busco respuestas. Quizá tuvierais problemas económicos, pero ¿para matar a alguien? Sé que yo no maté a mis hijos. Y si hablas con otros médicos y psiquiatras, gente que ha sido atacada, gente que ha sufrido un grave trauma... Bueno, las pruebas no indican la presencia de nadie más en la casa aquella noche. Alguien se metió en mi casa y atacó a mis niños y a mí. Esto es la verdad. A ti no te asesinaron, Darlie. A ti Pero no te me dejaron asesinaron. por muerta. Esa es la prueba, tú ¿no? dejaste a tus hijos por muertos. No, Dejaste yo no a tus maté a hijos mis por muertos. Estás aquí sentada y nos estás mintiendo. No miento. Nos estás mintiendo. No miento. Yo Tenemos no delante al asesiné a mis asesino. hijos. Darlie, no has derramado una sola lágrima desde que nos hemos sentado aquí. Y por eso soy una asesina. Intentas llorar, pero no consigues derramar ni una sola lágrima. No sabes qué estoy haciendo ni las lágrimas que he derramado. Si no fuiste tú, ¿quién lo hizo? No lo sé. Ejercimos toda la presión posible sobre Darlie, pero aguantó bien. Seguíamos sin estar seguros. Más tarde, aquella noche, volvimos a ver el vídeo de la entrevista para descubrir si se nos había pasado algo por alto. Es que también es posible que fuera eso, un atraco que salió terriblemente mal. Mira la emoción que está demostrando. Ya lo sé, quizás sea cierto lo que dice. Antes de ejecutar a alguien hay que asegurarse muy bien. Quiero decir, tenemos noticia de la huella dactilar ensangrentada. No hay vuelta atrás, una vez la ejecuten no habrá vuelta atrás. Tanto si fue la propia Darlie, un completo desconocido, o si de alguna manera Darin estuvo involucrado en los asesinatos, tanto Reggie como yo teníamos la sensación de que el asesinato de los 2 niños no estaba previsto. Pero ocurrió, y tanto Darlie como Darin habían pagado un alto precio. Una sombra que se cernirá sobre ambos el resto de sus vidas. Al fin y al cabo, a pesar de la condena de Darlie, Reggie y yo no quedamos convencidos. Su condena se basó en gran parte en pruebas circunstanciales demasiado dudosas, demasiado inconsistentes para justificar la pena capital.